Muy bien, jóvenes de enfermería, vamos a revisar el módulo 1 con la cuarta semana o cuarto tema que se llama procesos vitales y que no es otra cosa más que eh, todos los procesos que tienen los seres vivos, y vamos a revisar 6 procesos vitales los más importantes, que es metabolismo, excitabilidad, conductividad, contractibilidad, crecimiento, diferenciación y reproducción. Empezamos entonces ahora por el metabolismo, que es la suma de todos los procesos químicos que se producen en nuestro cuerpo, y este se subdivide en dos partes: en catabolismo, que es la ruptura de moléculas complejas en componentes simples, y el anabolismo, que es el contrario, la construcción de sustancias químicas complejas a partir de elementos más pequeños y simples. Bien, vamos a ver que nuestro organismo funciona a la perfección a través del metabolismo. Y posteriormente vamos a ver excitabilidad, que es la capacidad del cuerpo de detectar cambios y responder ante ellos. Las células nerviosas responden generando señales eléctricas conocidas como impulsos nerviosos. El cuerpo responde a la luz, a la presión, al calor, al sonido, a los químicos. Y esto, ¿verdad? En estos cambios se da la excitabilidad. Un ejemplo: hay excitabilidad interna y externa. La interna, las células nerviosas responden generando señales eléctricas conocidas como impulsos nerviosos, es decir, el llamado potencial de acción. Entonces las células musculares responden contrayéndose, lo que genera una fuerza que permite mover las partes del cuerpo. Externo, las pupilas se dilatan en ausencia de luz y se contraen en presencia de ella. O bien, cuando alguien te gusta o estás enamorado, las pupilas se dilatan. Cuando no te interesa, simplemente están mióticas, es decir, son pequeñas. Y bueno, vemos en este esquema cómo el principal sistema que se pone en acción en la excitabilidad es el sistema nervioso central y periférico. Muy bien. Y enseguida vamos a ver la conductibilidad y la contractibilidad. La conductibilidad es la capacidad de las células para llevar el efecto de los estímulos de una parte de la célula a otra, es decir, que conduce los impulsos y da mensajes también. Incluye movimientos de todo el cuerpo, de órganos en particular, de células individuales y hasta los pequeños orgánulos dentro de ellas. Un ejemplo es cuando te aplican una inyección y se contrae el músculo de la nalga, causando incluso dolor. La contractibilidad es la capacidad de las células o parte de ellas para generar fuerzas para lograr acortamiento y cambios en los movimientos. Un ejemplo son las fibras musculares, que tienen un alto grado de contractibilidad. Es decir, cuando se realiza un ejercicio de levantamiento de pesas, por ejemplo, y hacemos sentadillas y se contraen los músculos de la parte inferior del cuerpo, o cuando se deja de realizar el ejercicio, los músculos regresan a su estado normal, es decir, se vuelven a la relajación. Y bueno, tenemos ahí un ejemplo de la conductibilidad, como las neuronas del sistema nervioso central o periférico transmiten los impulsos y podemos sentir dolor, placer, etc. O la contractibilidad, que es típico del músculo, ¿verdad?, de las fibras musculares, y ya sea en el corazón o los músculos esqueléticos del resto del cuerpo, brazos o piernas, se contraen ante una situación de ejercicio. Enseguida vamos a ver el crecimiento, que es el aumento de tamaño corporal como resultado del aumento en el tamaño de las células o en el número de estas, o en ambos. Además, un tejido puede aumentar de tamaño debido al incremento del material intercelular. Por ejemplo, el hueso en crecimiento, los depósitos minerales se acumulan entre las células óseas, haciendo crecer el hueso a lo largo y a lo ancho. Sobre todo en el ser humano vemos cómo vamos viendo el crecimiento a lo largo, sobre todo en las piernas y en los brazos. ¿Ok? Y este es un ejemplo de cómo el hueso, de estar pequeñito, va creciendo tanto a lo largo como a lo ancho. Posteriormente vemos la diferenciación, que es el proceso por el cual las células no especializadas se transforman en especializadas.
Y esto es típico en las células, por ejemplo, los glóbulos rojos o los distintos glóbulos blancos que tenemos, ya sea los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos. Cuando tenemos una infección viral, por ejemplo, aumenta la cantidad de linfocitos. O cuando tenemos una parasitosis estomacal o en cualquier parte del cuerpo, aumentan los eosinófilos. Y los eritrocitos, sobre todo, son tan importantes para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, de tal forma que es lo que nos mantiene vivos. Por eso una persona que tiene poca cantidad de eritrocitos tiende a marearse cuando hace algún ejercicio porque no hay suficientes células rojas o glóbulos rojos o eritrocitos que transporten oxígeno y el paciente entonces requiere del mismo y por eso se marea o puede desmayarse en una anemia, por ejemplo. Posteriormente vemos la reproducción. La reproducción se refiere tanto a la formación de nuevas células para el crecimiento, reparación o reemplazo, así como la producción de un nuevo individuo. Por ejemplo, cuando una persona sufre una quemadura, sus tejidos y células como los de la piel quedan afectados. Conforme pasa el tiempo, las células comienzan a reproducirse, generando así un nuevo tejido para cicatrizar y formar una nueva piel, de tal forma que nosotros nos regeneramos. Uno de los órganos que, a pesar del daño que tenga, se regenera es el hígado, por ejemplo. Ese puedes perder más de la mitad del hígado y volverlo a tener nuevamente completo después de un tiempo porque se regeneran sus células. Y vemos aquí como los tipos de reproducción típicos que conocemos como la mitosis y la meiosis, que sucede en las células corporales. Muy bien. ¿Qué actividad vamos a realizar en esta cuarta semana o cuarta actividad? Primero, vas a presentar una reflexión de cómo se afecta la fisiología. ¿Qué es la fisiología? La función de tu cuerpo, de tus órganos, de tus células y la anatomía de nuestro cuerpo. Cuando los procesos vitales se ven alterados por alguna enfermedad, ¿verdad? Es justamente lo que yo quiero que hagas, una reflexión sobre cómo la función y la estructura de nuestro cuerpo se ven afectados cuando ya sea alguno de los procesos que conforman o que se dan en nuestro cuerpo, ya sea metabolismo, excitabilidad, conductividad, contractividad, crecimiento, diferenciación o reproducción, ¿cómo es que se ven afectados? Esto lo vas a realizar en media cuartilla en base a la lectura que se llama Unidad 1, Procesos Vitales Básicos, Anatomía y Fisiología. Lees tu lectura y haces una reflexión sobre la misma. Posteriormente, vas a realizar un ejercicio de relación de columnas de los procesos vitales en base a la lectura que revisaste. Este ejercicio lo voy a colocar en la plataforma para que tú puedas ir relacionando las columnas y esto lo haces en la otra media cuartilla. Posteriormente, vas a realizar un cuadro sinóptico de los procesos vitales, explicando el concepto del metabolismo, de la excitabilidad, conductividad, contractividad, crecimiento, diferenciación y reproducción, de tal forma que ese cuadro sinóptico contenga aparte un ejemplo de cada uno de los procesos vitales. Por ejemplo, en el metabolismo, quiero que pongas algo diferente, pero te pongo el ejemplo. Una persona que tiene hipotiroidismo se ve afectado su metabolismo y entonces, pues ese es un ejemplo típico de una enfermedad donde se ve alterado el metabolismo. La excitabilidad, cuando alguien te quiere robar o un perro te quiere morder, ¿verdad? Excita tu sistema nervioso y te da miedo y entonces esto hace que todo tu sistema corporal empiece a secretar adrenalina y puedas alcanzar grandes velocidades o brinques barras que normalmente no lo harías. La conductividad. La conductividad, prácticamente si tú pones tu dedito en el fuego, de inmediato lo vas a quitar porque sientes dolor, por ejemplo. La contractibilidad. ¿Qué tal cuando estamos haciendo ejercicio y vemos qué tan contráctiles se vuelven nuestros músculos ante ciertos ejercicios? Crecimiento. Típico en el ser humano, no somos iguales tú y yo a cuando éramos bebés, a como estamos ahorita, o como yo estoy, o como tú estás. Somos diferentes porque hemos crecido. Diferenciación. Vemos sobre todo cuando nos hacen una biometría hemática, que es un examen sanguíneo, las diferentes células sanguíneas que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad? O la reproducción. Vemos cuando una persona, al tener una relación sexual, prácticamente va a formar otro individuo a través de la mitosis y la meiosis.
Bien, hasta aquí, jóvenes, llegaría nuestro módulo 1. Enseguida vamos a revisar qué vamos a hacer en el módulo 2. En el módulo 2, donde hablamos de la teoría del cuidado de enfermería, esta teoría está basada en lo que nos dice Jean Watson. Prácticamente vamos a basarnos en su teoría y sobre todo vamos a ver que esta teoría de Watson es la práctica de enfermería en 10 factores de cuidados. Cada uno de ellos tiene un componente fenomenológico relativo a los individuos implicados en la relación que abarca la enfermería. Los 3 primeros factores independientes sirven como fundamento filosófico para la ciencia del cuidado. Vamos entonces a revisar esos 10 factores de cuidados. El primero es formación de un sistema humanístico altruista de valores. Ya habíamos revisado algo de esto en la clase anterior. Es muy importante los valores humanísticos, no olvidar que estamos trabajando con seres humanos y no con cosas. Entonces, siempre tratar al otro como a ti te gustaría ser tratado. 2. Inculcación de fe y esperanza. Siempre, aunque veamos la situación muy difícil y a lo mejor sepamos que el paciente pueda morir, no le vas a llegar a decir, te vas a morir, ya para qué te ayudo, ¿verdad? No, al contrario, siempre hay que darle fe y esperanza. 3. Cultivación de la sensibilidad para uno mismo y para los demás. Es decir, hay que ser sensibles ante el dolor ajeno. Nunca hay que abusar de nuestro trabajo, de nuestro servicio ante alguien que tiene sufrimiento o dolor. 4. Desarrollo de una relación de ayuda y confianza. Es muy importante darle confianza al paciente para que él pueda sanar mucho más rápido que si no lo hace. 5. Promoción y aceptación de expresión de sentimientos positivos y negativos. Aquí es importante saber manejar los sentimientos negativos del paciente más que los positivos, los sentimientos negativos, porque esto puede afectar su estado de salud y empeorarlo. 6. Uso sistemático del método científico. Sabemos que todas las áreas naturales, incluyendo la enfermería, siempre seguimos un método científico como lo revisamos en la primera semana. Ok, 7. Promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal. Tú como enfermera, como médico, como dentista, vas a aprender siempre de un paciente. Todos los pacientes son diferentes. No son recetas que son igualitos. Cada paciente es diferente. Por tanto, aprendemos mutuamente. El paciente aprende de lo que tú quieres que haga y realice, ¿verdad? De cómo cuidarse, cómo alimentarse, qué cuidados tiene que tener, así como tú aprendes también del paciente. 8. Provisión de entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, sociocultural y espiritual. Es muy importante el apoyo que usted preste y la protección que preste al paciente, porque de ahí dependerá que él pueda sanar más rápido. 9. Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas. Aquí es muy importante darle la asistencia, no sé, simplemente bañarlo, ponerle el cómodo, cambiarle las sábanas, hacerle una curación, pero siempre, al final de de estas labores, usted como enfermera, médico, dentista va a tener esa gratificación personal. Es algo que a lo mejor los demás no ven, pero que tú sientes. Y 10. Permisión de una fuerza existencial fenomenológica. La permisión de estas fuerzas existenciales, sobre todo en el sentido de crear fuerzas positivas, tanto para el paciente como para el que labora atendiéndolo. Bien, y ahora vamos a rápidamente ver esta teoría del cuidado humano. Se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma. Estas 3 partes de mente o espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Es muy importante porque es una relación que ayuda y da confianza entre las personas, tanto el que cuida como el cuidador, es decir, entre la enfermera y el paciente. Y sus teorías tienen un enfoque filosófico, existencial, fenomenológico, con base espiritual, cuidado como un ideal moral y ético de la enfermedad. Aquí es muy importante siempre, de repente el paciente necesita apoyo corporal, pero también darle esa esperanza, ese apoyo, esa situación espiritual que a veces les hace falta para poder sobrevivir y salir adelante en una enfermedad. Ok,
Vamos ahora a revisar rápidamente las tres premisas. La primera, que es el cuidado que han existido en todas las sociedades, el cuidado de la enfermería que ha existido en todas las sociedades y la actitud de asistencia que ha transmitido a través de la cultura y profesión como una forma de hacer frente al entorno. Aquí es muy importante, ¿verdad?, que el apoyo, la ayuda que la enfermera presta sea adecuado siempre y va a ser diferente de paciente a paciente dependiendo de la situación y la condición del mismo. Posteriormente, 2. La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos. Aquí es bien importante de repente un apretón de manos, una mirada cálida, un tono de voz adecuado puede ayudar mucho al paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que llegue la enfermera y le diga, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Ya se comió esto? ¿Por qué no se lo come? A diferencia de, ¿cómo está? A ver, chaparrito, vamos a comer porque le hace falta, le voy a cambiar el pañal. Yo sé que no le gusta bañarse, pero es necesario. O sea, siempre explicándole. Acuérdense que el ser humano con el enfermo es importante. ¿Ok? Y la número 3, el grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera se relaciona la grandeza y la eficacia del cuidado. La enfermera desea ser genuina y debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del contexto del acto del cuidado. Aquí es muy importante, el paciente se da cuenta cuando tú eres sincero, como médico, como enfermera, como dentista, como zootecnista, es decir, veterinario también, porque también tenemos a nuestros pacientes que son los animalitos, ¿verdad? Entonces, prácticamente siempre hay que hacer las cosas lo mejor posible, siempre. Y bueno, pasamos ahora a los 4 metaparadigmas que ya habíamos revisado en las semanas anteriores, que es la salud, el entorno, la persona y la enfermera. Aquí en la salud, acuérdense que es la armonía entre mente, cuerpo y alma, que ya habíamos mencionado, de la persona con la capacidad de poder participar en la planeación y ejecución de su cuidado. Es decir, es muy importante tratar a las personas como tal y no como objetos ni como números de cama, son personas, no objetos, no números de cama, no números de cuarto. El entorno es el espacio donde está el paciente o donde se le realiza la curación o donde está internado o en su cuarto de hospital o en su casa, ¿verdad? Porque también puede ser ahí en su recámara, ahí donde él está postrado en cama o en la silla de ruedas, ¿verdad? Todo el entorno que le rodea al paciente. Y la enfermería es un arte cuando la enfermera comprende los sentimientos del otro, es decir, no es fácil entender al enfermo, pero hay algo básico en las personas que se dedican a esto. Entienden al otro, pueden comprenderlo, porque pueden ver el dolor humano a diferencia de muchas personas, ¿no? Que, bueno, sí tiene cáncer, pues ya muchos dicen se va a morir. No, o sea, hay que entender también los sentimientos, tendrá cáncer, pero hay que darle esperanza, hay que darle ánimo siempre, entender esos sentimientos. Si vemos que llora, que sufre, darle siempre ese ánimo, porque yo soy un ejemplo, yo tuve cáncer y entonces, mírenme aquí, no he muerto, sigo dando lata, y entonces mucha gente me decía siempre, ¿verdad? Ánimo porque es probable que sanes a pesar de tener un cáncer terminal y aquí estamos. Y ahora, una vez que revisamos todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer como actividad en la cuarta semana que vale un punto? Acuérdense que tanto para el primer módulo como para el segundo vale un punto y es para cerrar con broche de oro. Realizar una reflexión sobre la teoría del cuidado de la enfermería en base al artículo de teoría de enfermería. ¿De cuánto es esa reflexión? Media cuartilla, ya no más. Presentar un resumen de la teoría del cuidado de Jim Watson por equipo, media cuartilla, ¿verdad? Con respecto también a la misma, al mismo artículo. Y posteriormente vamos a realizar un cuadro sinóptico donde hablemos de la teoría del cuidado humano de Jim Watson, donde contenga los 10 factores de acuerdo al video. Y ese mismo cuadro sinóptico tendrá que tener también premisas, las 3 premisas que hemos mencionado y revisado. Y ese mismo cuadro sinóptico también vamos a mencionar los 4 metaparadigmas y las aplicaciones. Ahí con un ejemplo pequeño y de acuerdo a todo esto al video, todo el cuadro sinóptico es de acuerdo al video.
Acuérdense de ponerle carátula, el nombre de los integrantes y uno solo lo sube a la plataforma. Procuren, jóvenes, acuérdense que el primer módulo lo subimos el día miércoles y el segundo módulo posterior, pero siempre dentro de los horarios marcados, ¿verdad? Procurando ser responsables en tiempo y forma. Muy bien, jóvenes. Yo los invito a culminar esas 4 semanas en forma adecuada para que usted tenga el puntaje que requiere, ya sea si quiere exentar o bien si se quiere ir a final, bueno, pues tendría que tener de 7.9 para abajo en puntaje, pero más que los puntajes, el que usted pueda entender estos temas, porque al final el que se va a dedicar a esto lo va a poner en práctica, ¿ok? Muy bien, eso sería todo, jóvenes.